Hola, yo soy Sergio y te invito a que te quedes a ver conmigo la Segunda Guerra Mundial. Bien, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así también como a numerosos países del tercer mundo. En la imagen podemos apreciar a tres personajes que fueron los que causaron la Segunda Guerra Mundial. De izquierda a derecha, el primero, Benito Mussolini, dictador de Italia. El segundo, del medio, Adolfo Hitler, de Alemania. Y el tercero, Hirohito, de Japón. Ellos tres conformaron una alianza denominada el Eje, que iba a ser prácticamente la causante de las futuras intervenciones bélicas. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es la ubicación geográfica de todos los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Por acá vamos a iniciar. Esta de acá es conocida como la península ibérica y estaba conformada en ese tiempo por España y Portugal, y hasta ahora siguen así. Por acá tenemos a Francia, por acá tendríamos a Alemania, por acá tendríamos a Italia, la bota, que tiene forma de bota, y tenemos acá al Imperio Austrohúngaro, pero de ellos vamos a hablar en un momento, porque Austria-Hungría como imperio, como reino, ya había desaparecido. Por acá tenemos a la isla de Gran Bretaña, y por acá toda la zona balcánica, y bueno, Grecia, ¿no?, que había sido ocupada por el imperio turco, otomanos, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero el imperio otomano en esa época ya estaba debilitado, ¿no? Ya no tenía el poderío que tenía años anteriores. Entonces, esta sería la ubicación a grosso modo de los países que estaban involucrados en la Segunda Guerra. No olvidemos a Suiza, a los Países Bajos, Bélgica, ¿no? Pero no los he ubicado porque en realidad no van a tener mayor importancia, no van a ser en realidad zonas de ocupación de los países que conformaron el eje. Por ejemplo, acá estaría la zona de Polonia, que también vamos a hablar de ello, Lituania, Letonia, Estonia, en el futuro, ¿no? Las zonas que estarían incluidas luego por la Unión Soviética. No hay que olvidar también que acá está Rusia, pero en ese tiempo no se llamaba Rusia, se llamaba la Unión Soviética. Entonces vamos a ponerle Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿De acuerdo? Lo que hoy sería Rusia. Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Como les mencioné hace un momento, íbamos a hablar de esta zona. Históricamente, durante toda la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, esta zona fue el Imperio Austrohúngaro, imperio que tuvo mucha relación con los franceses, con los ingleses y en sí con todos los reinos de Europa. Pero al terminar la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones Unidas lo que hizo fue dividir esta zona. Entonces vamos a encontrar acá 4 estados nuevos, ¿de acuerdo?, que hasta entonces no existían. Entonces vamos a ubicarlos acá. Acá quedaría Austria, vamos a colocarla A, que se llama Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Por acá iba a quedar Hungría, ¿de acuerdo? Por la zona del norte iba a aparecer Checoslovaquia, lo voy a poner CH de Checoslovaquia o Che, Checoslovaquia, ¿de acuerdo? Que bueno, hoy día no existe, sabemos que es la República Checa y Eslovaquia. Y en esta zona de acá aparece por primera vez la zona denominada Yugoslavia, que no ocupaba hasta acá, ocupaba hasta por acá, ¿de acuerdo? Y que bueno, no duró mucho tiempo Yugoslavia. De hecho, la palabra Yugoslavia fue una serie de muchas etnias, muchas zonas, muchas naciones que estaban ubicadas acá, que de manera autoritaria fueron unificadas. Ya, porque no es que, como en el caso de Italia, se unificaron porque hablaban el mismo idioma, tenían ciertas culturas similares, o en el caso de Alemania también, ¿no? Acá hablaban diferente idioma, la cultura era distinta, incluso la religión era distinta. Hoy Yugoslavia ya no existe, ya está dividida. Pero eso lo veremos más adelante. En ese tiempo estaba el reino de Yugoslavia, que más adelante se convertiría en una república socialista yugoslava, ¿ya? Eso es muy importante tomarlo en cuenta, fue una zona socialista. Bien,
Bien, ahora tenemos a los bandos enfrentados. En el lado izquierdo tenemos al eje, ¿de acuerdo? De arriba abajo, la primera es la bandera nazi alemana, la segunda es la bandera italiana y la tercera es la bandera japonesa, ¿de acuerdo? Es el bando del eje. Por el otro lado tenemos a los aliados en el lado derecho. La primera es la bandera británica, la segunda es la bandera francesa, la tercera es la bandera de la Unión Soviética, lo que hoy sería Rusia. Y al último tenemos la bandera de los Estados Unidos, que tiempo después va a integrarse también al bando de los aliados. Bien, ahora nuevamente vamos a volver al mapa y lo que vamos a encontrar es las zonas que le correspondían o al eje o que les correspondían a los británicos, ¿de acuerdo? Así que los países hicieron alianzas, no es que cada uno fue por su lado a la guerra. Entonces, recordemos que acá, bueno, lo he borrado, por acá estaba Alemania, ¿de acuerdo? Y por acá estaba un país que, bueno, era nuevo como país, ¿no? Era Polonia. Ahora, Polonia, bueno, siempre fue una zona territorial que bien estuvo ocupado por los rusos cuando eran el Imperio Ruso, o bien eran ocupados por el Sacro Imperio Romano Germánico, que en ese tiempo era Alemania, ¿de acuerdo? Entonces, para ese tiempo ya existía Polonia como país, ¿sí? Vamos a colorear. Los países del eje, ¿recuerdan cuáles eran? Alemania, que iba a encabezar. Entonces vamos a subrayar acá a los alemanes, más o menos por toda su zona acá, ¿no? Más o menos por acá. Todos ellos iban, todo lo que estoy coloreando con rojo, iban a ser los del eje. Ya, automáticamente otro país del eje era Italia, ¿de acuerdo? Italia también, ya. Ahora, otro país que en ese tiempo ya estaba logrando su independencia era España, ya. España fue apoyado por Alemania para que alguien llegue al poder, ya lo vamos a mencionar en un momento, ¿no? No les quiero ir adelantando, así que España también era un país del eje, ¿de acuerdo? Y bueno, al otro lado del mundo, Japón, ¿no? Que ya en otro mapa más adelante vamos a ubicarlos, ¿no? Ellos eran básicamente los países totalitarios. Claro que hubo otros que también los apoyaron, pero principalmente Alemania, Italia y Japón, en la parte más oriental de Asia. Bien. Entonces, después de ya tener coloreado los países que conformaron el eje, vamos a colorear con verde, ¿de acuerdo? A los países que conformaban a los del bando aliado, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, Gran Bretaña era aliado. Ya vamos a subrayarlo bien acá. Vamos a colorearlo ya un poquito por acá. Gran Bretaña, ya que era aliado. Y también a Francia. Francia también era un país aliado, ¿de acuerdo? De hecho, ellos siempre fueron aliados. Durante la Primera Guerra Mundial también fueron aliados, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ellos también estaba mencionado los Estados Unidos, pero los Estados Unidos estaban cruzando el Océano Atlántico, ¿ya? Eso lo veremos luego. Ellos no ingresan a la guerra en el 39, no. Ellos ingresan después porque le hunden pues uno de sus embarcaciones. Eso pasa luego, ¿no? Y también porque se da pues el bombardeo a Pearl Harbor. Es básicamente por eso que entra a los Estados Unidos, y también porque tenía una deuda, los países europeos, a través de los planes de préstamos, los europeos le debían dinero a los Estados Unidos. Entonces a los Estados Unidos no le convenía que ellos estén en guerra, le convenía que acabe la guerra de una vez. Es por ello que pues se une también a los países aliados, para acabar con las ambiciones alemanas e italianas también, ¿de acuerdo? Y bueno, Rusia también entra luego a la guerra, ¿de acuerdo? De hecho, Rusia no entra inmediatamente. De hecho, Rusia había hecho un pacto con los alemanes. Solo que luego los alemanes violan este tratado y quieren pues invadir Rusia. Es por eso que los rusos se unen al bando aliado, ¿no? Y muchos dicen, y creo que con fundada razón, que es uno de los principales motivos por los cuales los alemanes pierden, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían ganado demasiados enemigos muy poderosos. Y hay que recordar que para ese tiempo la Unión Soviética era un país que se estaba industrializando a partir de los planes quinquenales, y no era cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces esa era la situación de los países en la Segunda Guerra Mundial. Repetimos, los países del eje: Alemania, Italia, España en segundo lugar, ¿no? Y Japón en primer lugar de todas maneras.
y el bando de los aliados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, pasando el Atlántico, la URSS y bueno, los demás países pequeños que también los apoyaron. Bien, entonces vamos a ubicar a los personajes principales de la Segunda Guerra Mundial. Imposible mencionar a todos, pero pues también imposible no dejar de mencionar a algunos. Entonces vamos a comenzar por el eje, ¿de acuerdo? En Alemania, el más conocido, Adolfo Hitler. Ahí lo tenemos. En Italia vamos a encontrar a Benito Mussolini, ¿de acuerdo? Ahí está él bien guapo. Y al otro lado del mundo, ¿no? En Japón, Asia Oriental, estaría Hirohito. Lo vamos a ubicar por acá. Hirohito, ¿de acuerdo? Bien. Acá en España vamos a encontrar a Francisco Franco, que recibió el apoyo del eje. ¿Para qué? Para quedarse él en el poder de España, ¿de acuerdo? Pero más que apoyar a la Segunda Guerra Mundial, él lo que hizo fue aliarse a ellos para conseguir el poder. Y bueno, terminada la Segunda Guerra, él incluso estuvo gobernando durante muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, por acá, en Gran Bretaña, vamos a encontrar más adelante, ¿no? Como primer ministro de Asuntos Exteriores y ahora de guerra, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña vamos a encontrar a Winston Churchill, ¿de acuerdo? Él es uno de los principales personajes de la Segunda Guerra Mundial. El que firmó todos los tratados fue él, así que no es importante mencionarlo él. Y bueno, por acá en la Unión Soviética vamos a tener a Stalin, que había sido el descendiente de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, ¿de acuerdo? Pero ahora él estaba gobernando, ¿de acuerdo? Entonces Stalin de hecho no quería entrar a la guerra. ¿Por qué? Porque se estaba industrializando, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la orientación política de cada uno de estos países. Estos dos países eran democracias, ¿de acuerdo? Por lo general los países aliados eran democracias, ¿no? Repúblicas. En este caso acá, Gran Bretaña era una monarquía constitucional, tenía un rey, ¿de acuerdo? Estos países que eran de rojo, ¿no? Básicamente se caracterizaron por ser de orden totalitario, ¿de acuerdo? Dictatorial, militares, ¿de acuerdo? Básicamente son ellos los que conforman el eje, militares, dictatoriales, ¿de acuerdo? Acá en Alemania vamos a encontrar al nazismo, ¿de acuerdo? Un partido al cual Adolfo Hitler fue invitado y bueno, se apoderó del partido y se quedó como tal, como partido único. Anteriormente en Italia, Benito Mussolini había implantado pues un gobierno autocrático también, ¿no? Y había sido denominado como el movimiento Fasci o movimiento fascista. Y acá en España vamos a encontrar el movimiento falangista dirigido por Franco, ¿de acuerdo? ¿Qué eran? Eran nacionalismos totalitarios, algunos denominados también como ultraderecha, ¿de acuerdo? Y por acá vamos a tener a la Unión Soviética. La Unión Soviética había aplicado, esto acá sí seguramente varios van a discrepar, había aplicado el socialismo a futuro para comunismo. Sin embargo, lo hizo de manera dictatorial Stalin. Ya no es que siempre se iba a dar como tal las bases teóricas del materialismo dialéctico que leímos, ¿no? En Engels, en Marx. No, de hecho muchos socialistas acá en Europa criticaban el tipo de gobierno socialista que tenía la URSS. ¿Por qué? Porque lo había hecho de manera dictatorial, se había dado de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces estos van a ser los principales personajes que vamos a encontrar en el escenario de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Bien, esta fue la Segunda Guerra Mundial y te invito a que puedas ver la segunda parte, porque esto no acaba acá. Vamos a ver el enfrentamiento de los países principales europeos, la intervención de Japón, la intervención de los Estados Unidos, la rendición de algunos países y también cómo esto llega a su fin y obviamente las consecuencias que van a repercutir en toda la población mundial. Chao.